que ya, tío, ya no puedo, tío. Ya no puedo más, en serio. Te demuestro por qué es más fácil Windy Landscape que Supersonic. Empezaríamos con Supersonic, que como ya veréis es bastante más difícil que Windy Landscape. Muy bien, el nivel empieza con una nave bastante facilita, tengo que decir, pero hay algunas transiciones como pueden ser esta o la que viene ahora, esta que pueden costar algo. Este wave es bastante facilito, hay algunas partes estrechas como estas, por ejemplo, pero lo demás es bastante fácil. Muy fácil, y aquí viene un UFO que tienes que dar clics justos, perfectos, porque es que si no te vas a comer estas sierras. Así que, bueno, a partir de aquí ya es muy fácil. 1, 2, es un patrón de clics. Y aquí, bueno, tienes que, como veis, darle un poco antes para ya meterte aquí, porque es que si tardas mucho te vas a comer esta sierra. Bueno, esta parte es bastante facilita. Esto aquí no debes morir nunca porque es lo más fácil del nivel. Y aquí llegamos a una bola también bastante fácil. Aquí, si te impulsa demasiado, tarda más en darle a la orbe para que no te impulse ya de aquí. Aquí no le tienes que dar, este es un timing muy fácil, que es que ni parece un timing. Aquí tienes que dejarte caer un poco, esta parte es bastante fácil, estos 3 clics a mí antes me costaban tanto, pero es un patrón que tienes que saberte, pero que tampoco es para tanto. Este wave he muerto varias veces, es bastante estrecho, pero no es para tanto. Y esto, pues esta parte es bastante fácil, tengo que decirlo. Y ya aquí la entrada, que te cambia de velocidad aquí en este salto de 3, en medio de ese salto de 3, y pues fastidia bastante, he muerto varias veces en el salto de 3. Aquí pues esta nave es bastante fácil. A 60 no diría que es tan fácil como juego yo, pero bueno, aquí tienes un salto pero con un timing increíble para llegar ahí. Haces estos 3 saltitos y esta nave bastante estrecha que diría que es difícil, que tienes que controlarlo muy bien. Esta transición, más o menos. Esto aquí que te pone un portal ahí de gravedad, pero no sé por qué te lo ponen si ya estés en gravedad normal. Pero bueno, subes con el Wave Mini, te dejas caer por esto, no te dejes caer antes porque es que te vas a comer esta sierra. Esto es Wave al revés, aquí tienes que dar 2 clics para hacerlo. Y aquí te ponen una transición de esto que no me gusta mucho, y esta tampoco, tienes que ir por el centro, más o menos. Pero no puedes ir ni muy abajo ni muy arriba porque es que te vas a morir si no. Y aquí ya cuando llegas tienes que saltar, mantener. Y es que esta parte es memorizártela y ya sale bastante solo. Pero bueno, algunas veces se buguea mucho esta parte. Bueno, aquí no voy a explicar las duales. Si queréis que las explique, pues dadle like al vídeo, comentadlo, que las explique. Y como hice con otras duales, la de Future Funk y la de Misty Mountains. Muy bien, y aquí llegamos a unas duales que es lo que más se buguea del mundo. O sea, aquí tienes que dar clic. Estas 6 orbes es que se buguean, pero es más aleatorio esta parte. Estas orbes se buguean casi siempre, ¿vale? Esta parte es un poco fácil, ahí le das a las 2 orbes, que es bastante difícil esa parte. Y aquí pasamos con la parte más difícil del nivel y por la que me estoy planteando si dejar Supersonic o no. A ver, no lo voy a dejar, pero es que todos decís que Supersonic es más fácil que Windy Landscape y ya veréis por qué no. Bueno, aquí esta transición es horrible, bajar por ahí. Esta nave es súper difícil, pero ya cuando pasas la nave ya debería ser el fluke, o a lo mejor no, pero bueno, esta parte es súper fácil, la del UFO, esta parte también del Wave es facilísima. Y aquí llegaríamos a la parte de memoria que también me costó bastante memorizar y es bastante difícil, pero luego ya que la coges es bastante consistente. Bueno, y aquí pasaría a también la parte que han muerto mucha gente aquí. Aquí ya de una tienes que mantener para darle a esta orbe azul que es súper difícil. O sea, o pillas esto o te pasas, pero es súper difícil darle a esta orbe bien para llegar aquí perfectamente en el centro de estas dos y darle 2 clics súper rápidos y mantener ya en la orbe azul para saltar esto. Y esto es, o sea, es súper difícil. Estos 3 portales que hay aquí, le das, o sea, no le das de una, no mantienes porque es que te vas a ir para arriba. Esperas a que coja el portal, le das, baja para abajo, le das también, o sea, esto ya desde aquí puedes darle lo antes posible.
y le das en esto. También lo antes posible si quieres. Y aquí ya, pues bueno, esta parte bastante facilita. Y aquí esta parte, o sea, aquí, esta transición rarilla. Y también esta transición rarilla también. Bastante difícil, que seguramente moriré ahí, pero bueno. Y aquí terminaría el nivel, así que pasamos con Windy Landscape ahora. Muy bien, el nivel empezaría aquí con un clic, y ya está. Aquí deberías saltar dejándote, o sea, no al instante, pero haciendo este mini timing. Al pasar entre estas dos sierras, saltas aquí, en esta rampa, fácil, saltas en esto también. Esto es auto, y saltas en esto también. Vuelves a darle este clic, este clic y estos dos. O sea, no hay que hacer ni timing en esto. Solo son clics a las orbes y ya está. Le das ahí, le das aquí. Aquí sí que hay que hacer un poco de timing. Le das clic automático cuando te impulse esta orbe. Entonces esta nave, bueno, pues es un poco de control. Aquí te tienes que dejar caer antes para caer aquí y hacer el salto. Y aquí ya te recomiendo, aquí ya mantener. Mantienes para darle lo antes posible a esta orbe azul. Y ya aquí también mantienes para darle lo antes posible a esta orbe amarilla. Y esta parte es al ritmo de la música, súper fácil. Súper fácil. Un wave súper abierto. O sea, no tengo que explicar nada aquí, es increíblemente fácil. Este wave también es súper fácil. Súper fácil. Esto también, es que es muy fácil todo. Le das clic y ya está. Saltas aquí otra vez. Aquí haces un poquito de timing, un poquito. Aquí, como veis, hay una orbe aquí que tenéis que dar. Os teletransportará y saltaréis automáticamente. Aquí, esta es la parte, yo diría, más difícil del nivel, según yo. Pero es que tampoco es tan difícil, o sea, te la mecanizas y sale siempre. Mantienes desde aquí, haces el straight flying, mantienes aquí también, das un clic, mantienes aquí, das otro clic. Y aquí ya, pues vienes por aquí. Esto os recordará mucho a la parte esa de Supersonic, pero este está más abierto. O sea, este está bastante más abierto. Mantienes desde aquí, dejas de mantener en esto, vuelves a mantener y vuelves a mantener ahí para dejar de soltar. Y sigue otro UFO que va al ritmo también. O sea, va al ritmo también todo. Encima está súper abierto. O sea, ¿de qué os quejáis? Ojo que llega el drop y tenéis que dar un clic. Madre mía, un clic. Y aquí también, o sea, cuando ya llega el drop definitivamente, esto es todo auto, y tenéis que dar el clic. Un clic. Y ya está, esto es todo auto. Y aquí ya 1, 2, 3, 4 al ritmo. Y ya a la orbe. Y estos dos últimos pinchos. Y ya está. Entonces aquí ya sí que tienes que hacer... Es que va todo al ritmo. O sea, todo al ritmo. Tienes que hacer un poquito de timing. Tampoco es para tanto. Le das clic aquí. Le das clic aquí también. Y le das clic en estos dos. Y en esta rampa también. Hasta ahí. O sea, va todo al ritmo. Que es que con que te guíes por el ritmo es que lo vas a saber. O sea, te va a salir solo. Lo practicas un poco, y es que yo, o sea, mi hardest era Reanimation, que me lo pasé hace muchísimo. Y a los 2 días ya me hice el 50-100, o sea, del drop hasta el 100%. Esto es todo auto. Vale, esta parte. Tienes que dar un clic aquí y mantener el straight flying. Aquí ya tendrás que mantener un poco para chocarte contra el suelo, y al impulsarte contra el suelo, caerás aquí abajo. Y aquí ya tendrás que darle a la orbe y mantener. Esto es mantener. Y ya cuando llegues aquí, después de mantener, le das clic a esto. Mantienes también. Y haces el straight flying este. Hasta aquí, yo me lo fluqueé. O sea, yo, desde aquí, me lo fluqueé todo lo que queda. Pero bueno, hasta aquí ya debería ser gratis todo. Porque es que es increíblemente fácil. Le das clic aquí. Le das clic aquí con un poquito de timing. Y ya está, esto auto. Esta nave, que está más abierta que yo que sé, está súper abierta y es súper fácil. Velocidad -1, tranquilita, facilita. Aquí haces un pelín de timing, le das un clic ahí, le das un clic aquí, le das otro clic, le das clic a este portal,
Manejas esta nave, manejas esta nave, manejas esta nave por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Muy fácil. Le das clic. Estos son saltos normales y ya está. Esto es auto, le das clic. Y esta transición, o sea, estos dos pinchos que no morí ahí, pero en las prácticas me fastidiaron un poco. Tienes que subir para arriba para hacer el portal. Fácil estas duales. Saltas aquí, te dejas caer, saltas. Nada, no tocas nada, le das clic. Y ahí ya le das clic con un poquito de timing para pasar por aquí. Y ya esta nave, pues aquí no deberías morir, porque es que es solo este cambio y ya está. Ese cambio y ya está, y ya, bueno. Te lo habrías pasado, le tienes que dar ahí el salto que va al ritmo de la música. Y bueno, pues ya estaría, o sea, es que tampoco es tan difícil. O sea, muchos dicen que les parece imposible este nivel, pero es que de verdad me costó 700 intentos siendo mi Hardest Reanimation. Y Super Sonic me está costando muchísimo más, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. He estado explicando así un poquito por encima los niveles. Y que espero que os sirva, porque si os habéis pasado ya Super Sonic y no os habéis pasado Windy Landscape, pues os lo recomiendo mucho. Como primer Insane Demon, la verdad. O como segundo, como tercero. Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.